perdón, está en Deuteronomio 10:21. Deuteronomio 10:21. Y hoy la predicación se llama Por la senda de la alabanza. Repita conmigo, por la senda. Ven que hay un camino ahí, ¿verdad? Por la senda de la alabanza. Gloria a Dios. Amén. Entonces leemos la palabra del Señor. ¿Están listos? ¿Cuántos están listos? Bueno, leámosla juntos. Dice, Él, levante su mano conmigo mirando hacia el cielo y dígale, Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Él se merece la honra y la gloria en este lugar. Queridos hermanos, yo sé que he estado predicando sermones, muchos de estos se le llama así, vea, predicaciones biográficas. Biográficas es cuando usted está estudiando a un personaje, a una persona que aparece en la Biblia. ¿Está bien, hermanos? Es decir, vamos a ver, cuando es un sermón biográfico, tiene que ver con estudiar a un personaje de la Biblia para aprender las cosas buenas que este personaje nos deja o aquellas lecciones que nos deja de las cosas malas que él hizo. Amén. Hoy también vamos a seguir en esta línea, pero vamos a tocar, hermanos, a David. ¿De acuerdo? David en sus 3 etapas. ¿De acuerdo? David, vamos a decirlo así, en 3 etapas. Entonces, yo no sé si usted sabía, pero resulta que David es un personaje muy importante, desde luego para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel es sumamente importante. Nosotros estuvimos en la sinagoga que hay aquí en San José, allá en Romoser, y cuando la persona que nos estaba mostrando el museo y pasándonos por los diferentes edificios, ella, historiadora, nos decía a nosotros el relieve de la importancia que tiene el rey David como monarca, etcétera, en la nación de Israel. Yo sé que sí, ¿quién no lo sabe? Pero estamos diciendo que también en la Biblia nos habla cosas para el pueblo de Dios, nosotros acá, lo importante que es también el rey David, lo que él implicó para Dios, lo que él nos enseña a nosotros, y que usted y yo deberíamos de tomar los buenos ejemplos que él nos ha dejado a nosotros. ¿Sabían ustedes que a David se le llama el dulce cantor de Israel? Dígalo conmigo, el dulce cantor de Israel. Ustedes saben, hermanos, que él hizo una gran cantidad de salmos, compuso, hermanos, poesías, pensamientos, expresando la confianza, el amor y la adoración al Señor. Cuando ya David estaba por morir, cuando David ya estaba anciano, cuando David estaba ya por morir, aparece aquí en la palabra del Señor, segunda de Samuel 23:1. Véalo por favor, segunda de Samuel 23:1. Y vean, hermanos, qué interesante las cosas que dice acerca de David. Por ejemplo, sabemos que David fue guerrero. Sabemos que David sabe que fue rey. Amén, hermanos. Pero noten que aquí va a decir algo acerca de David. O sea, como para decir quién fue David. Ya él estaba por morir y dice así la palabra. Estas son las palabras postreras de David. O sea, las últimas palabras que estaba diciendo David. Ahí usted las va a encontrar en segunda de Samuel 23 en adelante. Entonces dice ya lo que dice él. Dijo David, hijo de Isaí, dijo, aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob. Y termina diciendo esta parte, dice, el dulce cantor de Israel. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Así se habla al final de sus días.
Y es que está bien, yo sé que una persona puede tener buena voz cuando es joven, ¿verdad? Que su voz está jovial, tiene una voz bonita, afinada. Pero ya cuando David estaba tan mayor, hermanos, tan mayor, y todavía se le recuerda como el dulce cantor de Israel. ¿Cuántos alaban al Señor por esto? Amén. Ahora, saben, hermanos, que la vida de David es tan notable que cada momento de lo que es la vida de David a nosotros nos deja, pero muchísimas lecciones, tantas lecciones que aprender. Pero lo que me gusta mucho que sale es que en la Biblia dice, así se le conoce a él, el varón también conforme al corazón de Dios. Dígalo conmigo, el varón conforme al corazón de Dios. Hay dos pasajes que lo dicen, 1 Samuel 13:14 y luego vamos a ver Hechos 13:22. Pero vea lo que se dice en 1 Samuel 13:14. Mas ahora tu reino no será duradero. Se lo está diciendo Samuel a Saúl. Jehová se ha buscado. Oiga, Jehová se ha buscado en todo Israel. El Señor anduvo buscando a alguien, y dice, pero él andaba buscando a alguien. ¿Y cuál eran los requisitos que el Señor Jehová Dios estaba buscando para ser el sustituto del rey Saúl? Dice, se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿Escucharon, hermanos? El cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, y por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. Ahora busquen Hechos 13:22 para que vea que se confirma esta misma palabra. Amén. Y dice así: quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí. ¿Qué dice ahí? Varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Eso era el requisito que Dios tenía para elegir al que iba a ser el nuevo rey de Israel una vez que quitara a Saúl. Era, hermano, no pensó en que fuera muy grande o el más apuesto o el más fuerte. No, lo que el Señor le importaba era que fuera un varón que conforme a su corazón y que hiciera todo lo que él le mandaba. Y en David lo encontró. Y qué lindo, porque eso nos dice a nosotros que qué es lo que Dios busca, y es algo que satisfaga el corazón de Dios. Pero piensen un momentito, ¿qué vería Dios en David para que fuera el varón conforme a su corazón? Hermanos, y es que yo veo algo, es que Dios vio en David algo especial. Vio, hermanos, que este hombre, que en ese momento era un joven, vio lo que David sentía por Dios. ¿Escucharon bien, hermanos? David amaba mucho a Dios, respetaba mucho a Dios, tenía temor de Dios. Se nota la obediencia, se nota luego también hasta el arrepentimiento cuando le falló al Señor. Amén. En una de esas etapas de su vida. Y una de las cosas que ustedes van a notar de David es que uno dice, le llenó el ojo de la persona, pero vamos a decir, llenó no solo el ojo, llenó el corazón de Dios, algo que hacía David. Y que usted y yo podemos hacerlo también. ¿Está bien? Que usted y yo también podemos hacerlo, por eso estamos aquí. Y es que David siguió una senda, y esta senda es la alabanza. ¿Escucharon bien, hermanos? ¿Cuál fue la senda en que se caminó David desde el puro principio? La alabanza. La alabanza. Y la primera cosa que quiero explicarles, iglesia, es que vemos a David como un músico. ¿Está bien? ¿Y dónde lo encontramos, pastor? Vamos a buscar, por favor, solamente para que vean dónde lo encontramos. En 1 Samuel 16, del 14 al 23. Y vean la circunstancia que se dio para que David, hermanos, saliera del anonimato
y hermanos fuera conocido ya más en público. Entonces vea lo que dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien. Digan conmigo: buscadme pues ahora alguno que, ¿qué dice? No solo ellos le decían que alguien que toque, pero Saúl dijo: alguien que toque, ¿qué? Que toque bien, porque usted puede tocar la guitarra, pero otra cosa es que toque bien. Y entonces dice: y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, porque todos sabemos que Isaí tenía varios hijos, que sabe tocar. Digan conmigo: ¿que sabe qué? Que sabe tocar. Ahora vamos a agregarle otras cosas. Dice: él había visto, y es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Dígalo conmigo. Y lo había notado, ¿verdad? Este hombre que estaba hablando sobre David dice: y he notado que Jehová está con él. Qué lindo, ¿verdad? Y siempre les he dicho: ¿por qué Jehová estaba con él? Porque él estaba con Jehová. Amén. Entonces, sigamos leyendo. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está. ¿Dónde estaba él? ¿Sabe dónde estaba? Con las ovejas. Y estando con las ovejas, ¿qué hacía él? Cuando estaba pastoreando, ahí en el día, cuando estaba en la tarde, cuando estaba en la noche, ¿qué hacía él? Tocaba el arpa. O sea, hasta el mismo Saúl se dio cuenta que él no estaba en una banda, que no estaba, yo no sé, en el centro de la ciudad, sino que estaba ya, hermanos, ahí en las montañas, con el rebaño, tocando. Y sabe que, hermanos, lo que es cuando usted le sirve y le canta a Dios, hermano, donde usted está escondido, Dios se da cuenta. ¿Cuántos alaban al Señor? Nadie lo vio, pero Dios lo vio. ¿Lo creen, hermanos? Esto es así. Entonces vea lo que sucedió. Y tomó Isaías un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Hermanos, qué tremendo. Hay muchas cosas que podemos sacar de conclusiones, muchas cosas que podemos decir acerca de este último versículo que les he leído, pero vamos a empezar a anotar muchas cosas por acá, porque por medio de este pasaje conocemos una faceta de David, de que él era, antes de que fuera guerrero, voy a decirle, era músico. Amén. No cualquier músico, era un músico que adoraba a Dios, y eso hace la diferencia. Amén. Busquen alguno que sepa tocar el arpa, alguno que toque bien, que Jehová estaba con él, que el espíritu malo, cuando venía sobre Saúl, al tocar David el arpa, Saúl tenía alivio, se sentía mejor, y el espíritu malo se alejaba. Amén. Esa es la tarjeta de presentación de David. Amén. Y es la senda de la alabanza. Digan conmigo: ¿es la qué? La senda de la alabanza. Y hermanos, qué lindo es saber de los jóvenes, aunque ahorita no están acá, muchos de ellos, hay pocos que están por acá porque están trabajando, haciendo lo que es unas ventas. Pero hermanos, qué bueno saber cuando una persona tiene dones.
talentos. Y vamos a hablarlo ahorita, como en el caso de ellos, tienen talento para tocar. Tienen dones que Dios les ha dado. Y esos dones, en su juventud, en el caso de David, estaba ligado a tañir el arpa y no lo veía como un simple hobby. ¿Ah? Porque sabemos en la Biblia que él no dejó de alabar a Dios. Ustedes han visto que a mucha gente le agarra un hobby. Es decir, ay, yo quiero aprender a tocar violín. Aquí había unas personas que querían aprender a tocar violín, motivaron al grupo de alabanza, se compró un violín y resulta que se les pasó la fiebre y allá está el violín. Ahí está el violín guardado. ¿Por qué? Porque son ¿qué? Nada más un entretenimiento, un hobby. ¿Verdad que sí, hermanos? Ay, voy a aprender a tocar flauta traversa. Ay, voy a aprender esto. Pero en el caso de David, encontramos que David estuvo desde el principio tocando el arpa y, hermanos, siguió adelante como ese músico que siguió alabando y glorificando el nombre del Señor. Amén. Qué lindo, hermanos, saber que haya jóvenes que le rindan a Dios ese talento, ese don. Porque usted sabe muy bien que hay personas que ya lo traen innato en su sangre. Hermanos que ya son como, yo no sé, son muy, no sé su ADN o qué, pero ya están para ser músicos. No, y guardo eso en el nombre del Señor Jesús, me gusta siempre decir así. Pero, por ejemplo, la familia Campos. El primero que empezó fue Rafael, mi yerno. Y no solo tenía talento cuando empezó a aprender a tocar la batería, sino que pasó al teclado y pasó a la guitarra y se le hace facilísimo. Pero resulta que vemos que Daniel también toca ahora la guitarra, el hermano. Y ahora vemos que los sobrinos van por ese también, por esa línea. Gloria a Dios, uno está tocando el bajo, la guitarra, la batería, el teclado, bueno. Y yo digo, bueno, a ellos no les cuesta, ya lo traen ¿qué? En el ADN. Habría que ver si Silvia también compone algo. A tocar pandereta. Y Diana, ¿verdad? Alexa. Sí, ella danza, yo sé. Pero, hermanos, qué bueno. No les cuesta, ya lo traen, innato. Pero qué bonito es, hermanos, no solo traerlo, sino ponerlo a los pies de Cristo. Rendírselo al Señor. Amén. Porque usted puede tener talentos y dones, pero resulta que, hermano, le toca bien la guitarra, toca bien el teclado, la batería, pero resulta que luego, resulta que no se lo entrega a Dios. Lo usa solamente porque le gusta el instrumento o no se lo consagra a Dios y puede tocar hasta música que no es cristiana. Entonces, pero encontramos que hasta el final de sus días se le reconoce a David como el dulce cantor de Israel. Hermanos, ¿cuántos salmos creen que hizo David? De los 150 salmos que usted tiene en la Biblia, ¿cuántos salmos son atribuidos a David? Usted los tiene ahí, hermanos, como en letras, como poesías, etcétera. Pero, hermanos, eran cánticos. Digan conmigo, o son cánticos. Digan conmigo, son cánticos. Y se cantaban en el pueblo de Israel. 73 salmos son atribuidos a David. Y algunos estudiosos dicen que hay 82 que son de David. O sea, 82 salmos. Amén. Ahora, David fue un músico, poeta, autor de canciones, poemas para alabar y adorar a Dios. Y gloria a Dios por esta bendición. Amén. Entonces, uno de los salmos que a la gente más le gusta, ¿cuál es? ¿Cuál es uno de esos 82 salmos, 73 salmos que la gente puede decir? De todos son preciosos. Hoy, yo siempre leo un salmo cuando empiezo el día, leo un salmo para alabar a Dios y me hacen llorar. Me hacen llorar, los salmos me hacen llorar. Y quiero decirme, hermano, ¿cuál es el salmo que a usted más cuál es el salmo más famoso de David? ¿Cuál es el salmo que más le gusta a la gente? Y, hermano, le puedo decir que a la gente se sabe el Salmo 23 de memoria, casi todo el mundo. ¿Y saben por qué el Salmo 23 se lo saben de memoria? ¿Saben por qué, hermanos? Porque es un salmo que la gente se identifica con el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero una de las cosas que uno encuentra es que cuando David estaba escribiendo, cantando este salmo,
¿De dónde sacó él la inspiración para pensar que Jehová es un pastor que cuida a sus ovejas, que las lleva a pastos verdes, que les da aguas, que a donde pase por un valle de sombra de muerte, él va a estar con ellas? ¿De dónde sacó David eso? ¿Sabe de dónde sacó eso? De su relación con Dios cuando él era un pastorcillo de ovejas. Qué lindo, ¿verdad? Yo me imagino a David. Voy a sentarme aquí un momentito, hermanos, tocando el arpa, viendo, allá estaba Copo de Nieve, allá estaba todas las ovejas de ahí viéndolas. Ok, esas eran cabritas, ¿verdad? Pero resulta que viendo a cada una por nombre, y seguramente él decía: Señor, así como para ellas yo soy el pastor, las amo, las cuido, les doy de comer, las protejo, Señor, yo soy tu oveja. Yo soy tu oveja. Tú eres mi buen pastor. Tú eres mi pastor, nada me faltará. Y hermanos, compuso ese salmo, que hasta el día de hoy, ¿cuánto nos ministra a nosotros este salmo? En las etapas que yo estoy pasando, yo me siento confiado en el Señor, porque cuando el temor viene y se asoma su rostro feo y todo a mi vida, yo digo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Saben, hermanos, me apoyo en la inspiración que Dios le dio a David y en esta revelación de quién es Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Entonces, hermanos, en él había una relación profunda con Dios en todo lo que él hacía. Y es que yo noto algo especial, y es que en la música hay una conexión con Dios muy grande, muy fuerte. Digan conmigo: en la música consagrada a Dios hay una conexión muy grande, una atmósfera muy grande para conectarse con Dios. Y usted tiene que entender que eso es lo que nos enseña David. Está a nuestro alcance. Amén, hermanos. Está a nuestro alcance poder tener esta bendición. Decía un hermano, profesor mío y también fue pastor en la Comunidad Paz cuando empezó, y el de Juan Hoffman, el pastor bautista, y ahorita estaba pastoreando la iglesia bautista en Estados Unidos cuando se fue de aquí. Y él siempre decía: nosotros tenemos grupos de evangelismo, se llama Cristo para la Ciudad, vamos a evangelizar diferentes lugares, todo lo que es urbano. Tenemos misioneros que van a hacer lugares, misiones de corto plazo. Y nosotros, recuerden, para tener un ambiente espiritual, para tener un ambiente donde sintamos la bendición, la presencia de Dios y la dirección de Dios, hacemos esto: siempre ponemos música de adoración para conectarnos. ¿Escuchó bien? ¿Ponemos qué? Música de adoración para concentrarnos, para conectarnos y para que haya un ambiente donde podamos conectar con Dios. ¿Y cuántos creen que esto es así? No es lo mismo que usted entre a veces al aposento secreto a orar, y hermanos, y le cuesta concentrarse, que ahí que le pica la oreja, que un zancudo, que esto, que lo otro, y que se quiere dormir, a que usted esté poniendo música de adoración. Usted pone música de adoración y empieza a alabar al Señor, a exaltar el nombre del Señor, y cierra y empieza a dejarse llevar por lo que está diciendo la música, a entender. ¿Qué hacen usted? Le abre un camino, hermanos. Lo hace que se concentre en Dios, que se conecte con Dios. Amén, hermanos. Y es un canal de dos vías, porque cuando usted está haciendo eso, ¿qué pasa? No solamente usted está hablándole a Dios, sino que Dios le está ministrando a usted. Y encontramos en David que cuando él empezaba a tocar el arpa, ¿qué creen que estaba cantando él cuando estaba? Vea, hermanos, se agarraba el arpa y empezaba: estas son las mañanitas. ¿Verdad que no cantaba esa? Que por cierto, no está en la Biblia que él cantaba las mañanitas ni el rey David. Esta es una invención humana para que no lo busque en ningún salmo. Está bien. Pero, ¿qué creen ustedes que se sabía él? Las canciones que adoraba él a Dios, tal vez hasta la de su propia inspiración.
Y bajo esta unción, bajo esta gloria que pasaba, dice la palabra que Saúl tenía alivio. Se sentía mejor. Es más, ¿sabe por qué se sentía mejor? Porque a él lo atormentaba un espíritu maligno. Y cuando David tocaba, ¿qué hacía el espíritu maligno? Se tenía que ir. ¿Pero por qué, pastor, se iba el espíritu maligno? Porque dice el Salmo 22:3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué pasa cuando estamos alabando al Señor? ¿Qué pasa cuando usted está adorando a Dios? Si usted tiene opresión, el enemigo no va a resistir la santidad de Dios, porque Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Cuando estamos aquí alabando a Dios, cuando estamos adorando a Dios, echamos mano de esto. El enemigo no va a resistir, hermanos, que nosotros estemos alabando a Dios, porque la presencia de Dios está ahí con nosotros. ¿Lo reciben, hermanos? Entonces aprendemos que esta senda de la alabanza es un camino para que Dios, hermanos, se conecte, nos conectemos con Dios, y que también Él se sienta agradado de tu alabanza y se manifieste con su gloria y su unción. Y diga conmigo, y el enemigo no aguanta eso. Pero ¿qué pasa cuando uno pone música del mundo? Porque me están haciendo esa pregunta. Pastor, ¿es malo la música romántica? ¿Es malo la música que no es cristiana? Y quieren que yo diga que el himno nacional es malo porque está en esa categoría. No puedo decir eso. Ni puedo decir lo otro. Yo les voy a decir, la música es algo que existe, punto. Como podríamos decir, es amoral, en el sentido de que o el hombre la puede hacer mala o el hombre la puede hacer buena. Amén. Puede ser de inspiración, motivación, o puede ser de destrucción. Pero le aseguro que la música que es consagrada a Dios, hermanos, te ministra y te bendice. Y lo que escuchas te ministra para bien o para mal, porque Satanás también ministra. ¿Y qué ministra? Nuestros sentidos. Muchas personas pueden estar cantando y tarareando una canción, y lo que no se dan cuenta es que cuando están cantando se están trayendo una maldición a sí mismos. Que yo sé que ya hace mucho tiempo ya aburro con esta misma cosa, pero que cuando yo no tenía novia ni no y todo lo demás, ¿cuál es la canción que yo cantaba? Yo mismo me ataba. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Estaba atándome. Y cuando me di cuenta, yo mejor cancelé eso. Ya yo no vuelvo a cantar esta canción que suena muy bonita. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, yo era un jovencito ahí. Entonces, ¿qué tenemos que aprender, hermanos? Tenemos que aprender que lo que edifica es donde nosotros debemos de ir. Amén. Ok, hermanos, entonces vamos a ver otro evento en la vida de David en esta senda de la alabanza. Y es, hermanos, precisamente cuando David llevó el arca de Dios a Jerusalén. Busquemos por favor 2 Samuel 6 del 1 al 11. Cuando lo tienen dicen un amén. Y vamos a ver dos formas. El intento que falló de llevar el arca y cuando sí se pudo hacer. ¿Están listos? Bueno, voy rápido diciéndolo. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. ¿Cuántos escogió? Vean qué montón de personas. 30,000, lo que llena el Estadio Nacional, más o menos. Creo que le caben 32,000, no sé. Y dice, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, una carreta, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo, la carreta nueva. Y cuando la llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera
de haya con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes se tropezaban. Los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió Dios allí por aquella que dice temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo allí el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Amén. ¿Cuántos creen que la intención que tenía David era buena? Era una intención buena, pero no la manera como David lo estuvo haciendo en ese momento. Otra vez, la intención de David era buena, hermanos. Él quiere llevar el arca de Israel a un mejor lugar, una tienda que él había preparado, mejores condiciones, allá en Jerusalén, tener cerca esa arca, porque para buscar al Señor. Y dice lo siguiente: aunque la intención puede ser buena, hermanos, y a la vista de las personas también puede parecer buena, pero pregúntese si a la vista de Dios está bien. ¿Está bien o no? Este hombre usa lo que él quiso, fue proteger el arca. Él lo que quiso fue, la carreta se está tropezando, está yéndose entre huecos y el arca se iba a caer. Y entonces él lo que hizo fue tratar de atajarla. La estaba sosteniendo para que no se cayera. Y hermanos, díganme si esto no era bueno, que se cayera y se golpeara, se quebrara, lo que pasara. Él intentó algo bueno, pero ¿sabe qué, hermanos? Fue una buena intención. Pero ante los ojos de Dios era prohibido tocar el arca. Y no solamente eso, la gente que quería de curiosa ver lo que había dentro del arca, caían muertos también. Y entonces este hombre Usa murió por su temeridad. Le costó caro, le costó su vida. ¿Amén? Porque recuerden siempre, iglesia, esto siempre existe la manera del hombre y la manera de Dios. Diga otra vez: existe siempre que la manera de hacer las cosas a la forma de uno, y otra cosa es a la manera de Dios. Ok. Y vea lo que pasó con David. Ustedes ven que David estaba llevando la carreta, pero ¿cómo la llevaba? Dice ahí, ¿en una qué? En un carro nuevo, en una carreta nueva. Uno hubiera dicho, y sí, ni siquiera era una carreta vieja, era una carreta nueva. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios no dijo que el arca había que llevarla en una carreta. Cuando el arca se perdió en una guerra y la tomaron los filisteos, y hermanos, por causa de haber tomado el arca del pacto y llevársela, hermanos, ellos a su pueblo, los filisteos, empezaron a venirle plagas a ellos, de tumores, de enfermedades, de juicio de parte de Dios. Y dijeron ellos: uy, vamos a devolver el arca. ¿Y sabe cómo la devolvieron? En un carro, una carreta, porque ellos no sabían, ellos no eran el pueblo de Dios. ¿Qué quiso hacer David aquí? David quiso hacer lo mismo, ponerla aquí en una carreta, pero no era una carreta, hermana Marta. La Biblia decía que no había que llevarla en una carreta, había que llevarla con varas, y los levitas eran los que la cargaban. ¿Escucharon bien, hermanos? Así era la forma que había que hacerlo. En la Biblia ocurre, hermanos, un episodio de unas personas que quisieron hacer las cosas a su manera, y a Dios no perdona cuando la gente quiere hacer cosas que son sagradas a su manera y no a la manera de Dios. Búsquenlo por favor conmigo rápido en el libro de Levítico 10 del 1 al 3. Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová, que dice la palabra, fuego como
que Él nunca les mandó, porque Dios había dicho que había que hacer un incienso con cierta cantidad de ingredientes, procedimientos, y ese era el incienso santo que había que consagrarle a Dios. Pero ¿qué hicieron ellos? Ofrecieron un incienso que no era así, lo hicieron a su inventiva, y lo que sucedió que se le llama fuego extraño, y salió fuego delante de Jehová. ¿Y qué dice la palabra? Y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré. Repitan conmigo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré, ¿qué dice? Glorificado. Y Aarón cayó, porque eran sus hijos. Ahora, lo que estamos hablando es fuego extraño. Y Dios le está diciendo al pueblo de Dios que cuando usted y yo nos acercamos a Él, en medio de nosotros Él se va a santificar y se va a glorificar. Eso es para que estemos delante de su presencia con temor y con temblor. ¿Está bien, hermanos? Entonces, a la manera de Dios. Es a la manera de Dios, no a la manera nuestra. Ellos murieron porque lo hicieron a su manera y a su antojo. Solo piensen ustedes un momento, cuántas cosas se están haciendo hoy en las congregaciones y no son a la manera de Dios, sino a la manera del hombre. Y lo pregunto, ¿saben por qué, hermanos? Porque mucha gente piensa el fin justifica los medios. Es para atraer personas, es para atraer a la gente nueva, es para atraer a la gente que está en el mundo. Y hermanos, y entonces el mundo se mete a la iglesia. Y yo nada más pregunto, ¿será para Dios esto fuego extraño? ¿Es esto lo que pidió Dios que se hiciera? Meditemos un poquito más, por favor, para que vean en el libro de 2 de Samuel 6, del 12 al 23. ¿Ya? Dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado, ¿qué dice? 6 pasos. ¿Qué hizo inmediatamente él? Con reverencia. Sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, y aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba delante de, ¿qué dice? De Jehová. Es que es tremendo, hermanos, lo que quiero decirles. Porque David es un rey excepcional. Por eso es que se usa como la comparativa de David antes y después, porque el que estuvo antes fue Saúl, pero después siguen todo lo que fue su descendencia, y después los otros reyes que fueron nombrados de otra forma allá en el reino del norte, cuando se dividió la nación de Israel en 2. Pero recuerden esto, hermanos: David es alguien excepcional, porque una persona tan importante, ¿qué estaba haciendo él? Brincando, danzando, glorificando, alabando el nombre del Señor. Y aquí va una crítica para nosotros los pastores o los líderes. Yo he estado en muchas actividades y congresos de diferentes formas, y vieras que, hermanos, hay algo que me llama la atención. Cuando están la alabanza, sea que vaya a un lugar muy conservador o que haya grupo de alabanza, resulta que ¿sabe quiénes son los que menos cantan? ¿Sabe quiénes son los que menos tienen respeto en la alabanza para adorar a Dios? Y esto me duele en mi corazón, porque yo también soy pastor. Los pastores. Todo el mundo alabando a Dios y ellos ahí sentadotes. Todo el mundo exaltando el nombre del Señor, y a veces les ponen unas sillas aquí adelante como si fueran tronos, y ellos ahí sentados viendo a todo el mundo como si fuera un espectáculo para ellos. Lamentablemente. Un día fuimos a una actividad en el Liceo de Costa Rica, en el gimnasio del Liceo de Costa Rica, y hermanos, era una actividad de cruzadas internacionales. Y llegó, hermanos, todas las congregaciones, y estaba el grupo de la alabanza.
Y nuestra iglesia, ¿por qué se ha distinguido? Aunque esté dentro de las congregaciones bautistas, ¿por qué se ha distinguido? Porque somos, hermanos, gente muy libre para alabar al Señor. Dios nos dio manos, las usamos. Dios nos dio pies, los usamos. Dios nos dio exaltar al Señor con júbilo, lo hacemos. ¿Sí o no, hermanos? Bueno, todos los pastores estaban ahí en un lugar, pero yo estaba con el pueblo de Dios. Y resulta que mientras yo estaba estaba la alabanza, era otro grupo de alabanza que estaba enfrente dirigiendo, no era el de nuestra iglesia, pero estaba yo allá con todo el pueblo de nosotros, toda la iglesia, y la iglesia de nosotros brincando, danzando, glorificando al Señor. Y yo tengo que dar el ejemplo, ¿o no? Voy a usarlo nada más como manera de estímulo, de ejemplo, no para vanagloria. Y yo estaba igual, danzando y alabando y glorificando el nombre del Señor y levantando las manos y aplaudiendo y todo feliz. Y cuando yo veo a los pastores con bien encorbatados y se me quedan así viendo, todos señoriales, muy serios, se me quedan viendo y se van cuchicheando el uno al otro. No, qué barbaridad, qué relajo. Esa gente, qué barbaridad. ¿Qué se creyeron? Y no, y lo peor de todo es que el pastor es el que está les dando malos ejemplos. ¿Cuántos alaban al Señor? En otra ocasión hubo otro congreso de alabanza y oración con Marco Witt y otros grupos, Juan Carlos Alvarado, Marco Barrientos, Danilo Montero, que se llamaba Fuerza Juvenil, que hacían aquí en Costa Rica. Y las gemelitas, las hermanas de la pastora acá, de mi esposa, se metieron en ese y me dice, hermano Bosco, bueno, ellas no me dicen hermano Bosco, ellas me dicen un nombre, mejor me lo guardo. Entonces la cosa es que vaya con nosotros, pero yo le digo, es que son para jóvenes nada más, pero es que nos sentimos mal si usted no va con nosotros para sentirnos apoyadas. Bueno, yo fui con ellas. Resulta, hermanos, que en el Estadio Nacional de antes, no en el de ahora, y hermanos, pusieron a todos los que estuvimos en el congreso atrás de donde estaba la plataforma de Marco Witt cantando, y eran en el momento que Marco Witt estaba más así como en boga, ¿verdad? Y empieza a cantar espíritu de temor, huye y todo eso, ¿verdad? La cosa es que todos jóvenes, ¿y quién cree que estaba viejo? Yo estaba ahí, entre todos esos montón de muchachos y de todo. Y usted sabe que los muchachos son muy expresivos, hermana Olga. Pero resulta que yo no soy muy pendejo tampoco para que me veas atrás. Y resulta que empecé yo a alabar y a danzar al Señor y a pegar brincos y de todo. Cuando me dicen por allá unos hermanitos, la cámara lo agarró a usted cuando usted estaba en lo mejor, cuando usted estaba esmanguerado, cuando usted estaba brincando y danzando. Y digo yo, para ver, y la cosa es que uno podía buscarlo, ¿verdad? El programa, y lo veo, no sea bárbaro. Yo pensaba que yo danzaba bonito, pero más tieso. Pero yo, hermanos, en mi corazón está la expectativa de cómo uno cree que es y cómo es la realidad. Pero yo lo estaba haciendo con todo el amor para Dios. ¿Y sabe qué me pasó a mí? No importa. Tal vez me pasó como a Mical, que dice aquí la palabra del Señor. ¿Qué hizo Mical? Vean lo que dice aquí, ¿qué pasó con Mical? ¿Están conmigo? ¿Qué le reclamó Mical? Mical, al recibir a David, le dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decorum cualquiera. Desde ahí sabemos que existen las tóxicas. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Le estaba reclamando a David. Para mí que eran celos, ¿verdad que sí? Porque le estaba diciendo a David: vea, él con un lino fino, él brincando, alegre, sudado y todo feliz y de todo. Él lo estaba haciendo para Dios. Él lo estaba pensando que cómo me veo, si me veo bien o no me veo bien. No, él estaba danzando para Dios. Pero la esposa, ¿qué dijo? Vea, todas sus sirvientas, todas las personas viéndolo a usted, y usted en esas fachas. Esa es la palabra que estaba diciendo. ¿Y sabe qué? ¿Qué dijo él? Vea lo que dijo David. Qué lindo David. Amén. Entonces David le respondió a ella: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre, porque Mical era hija de Saúl, y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Y vea lo que él dijo: por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado.
Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Qué aprendió David? Aprendemos muchas cosas. Amén. Uno, ya les dije que David aprendió que las cosas se hacen a la manera de Dios. Digan conmigo, las cosas se hacen ¿qué? A la manera de Dios. Amén. Digan otra vez, la alabanza ¿para quién es? Para Dios. Por tanto es tan importante, amén, a quién se la estoy dando, como también cómo se la estoy dando. ¿Cuántos dicen un amén? Las dos cosas son importantes. Usted puede cantar un himno que dice así, como un día me dijo a mí un hermano que va a una iglesia y dice, es que verás que mi pastor, no es que quiero criticarlo, pero están cantando, quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz. ¿Saben cuál es, verdad? ¿Saben cuál es? Y dice, y él metiendo las manos en la bolsa, las dos manos bien metidas en la bolsa, así, hasta que les quiere hacer un hueco a la bolsa. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz. Y resulta que, ¿qué sucede? Hermanos, que no levanta las manos. Entonces no está siendo ni verdadero ni genuino con lo que está cantando, lo que está diciendo. ¿Cuántos dicen un amén? Y a su nombre. Entonces, tan importante es lo que estamos cantando, de cómo lo estamos cantando. Diga el que está a la par. Tan importante es lo que estamos cantando, aquí lo estamos cantando, y cómo se lo estamos cantando. Porque tiene que haber una conexión. Amén. Por algo David era el hombre conforme al corazón de Dios. David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Habrán personas que a usted no lo entiendan, como Mical, pero cada uno va a recibir o resultados o consecuencias. Un día yo fui a una iglesia porque yo quería conocerla. Cuando yo estaba joven, usted sabe que uno es joven y le hablan de una iglesia, y yo quería conocer cómo era que predica el pastor, cómo es la iglesia, y fui a Rosa Sarón. Y entonces yo fui a Rosa Sarón a un culto, y resulta que hermanos están ministrando, y yo no levantaba las manos, hermana Olga, yo no levantaba las manos, y cerraba los ojos para cantar. Y entonces resulta que el hermano empieza a guiar, el pastor de esta iglesia, José Luis Madrigal, ya murió, y empieza a decir, hermanitos. Pero yo estaba así sentado adelante, estaba sentado como decía donde está Martita, y yo me agarraba así bien fuerte de las bancas. Él decía, aflójese, aflójese, cierre sus ojitos, levante las manos delante del Señor. Es para Dios que está, porque él tiene un espíritu muy lleno de amor así. ¿Y sabe qué hacía yo? Me le quedaba así viendo la cara, y agarraba mal la silla y le decía, ahora es que no la levanto, ¿usted quién es para mandarme a mí? Lo decía yo en mi mente y me le quedaba viendo. Y él con todo el amor decía, no se pierda la bendición. Cuando terminó el culto yo me fui y dice, me salí con las mías. No le di gusto porque no es lo que él dice. No. Y yo diciendo eso, y luego el Espíritu Santo lo redarguye a uno y dice, se salió con la suya, sí, pero perdió la bendición usted. Perdió la bendición porque usted se puso de rebelde. Lo que él estaba intentando era guiarlo, que usted aprendiera a experimentar cosas. Atrévete a experimentar lo que Dios quiere darte. Y digo yo, ¿qué es lo que mide lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en la alabanza? Aquí está, en la Biblia. Diga conmigo, ¿qué es lo que mide lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer? Aquí está en la Biblia. Si la Biblia dice que le dancen, yo le danzo. Si la Biblia dice que aplaudamos, yo le aplaudo. ¿Sabían ustedes que a nuestra iglesia la sacaron de un grupo de iglesias bautistas? Porque nos dijeron, si siguen usando panderetas y siguen palmeando, los vamos a echar de nuestra denominación. Y nosotros le mandamos una carta que decía, nos es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Escucharon bien, hermanos? Y entonces nos dijeron, bueno, los quitamos de la comunión, quedamos solitos. Pero ¿sabe qué? Dios nos honró porque no teníamos templo y Dios nos dio este lugar. Y entonces hacemos las cosas a la manera de Dios. La Biblia dice que usemos pandera, lo usamos pandereta, no tengo ningún problema. Que la Biblia dice que con todos los instrumentos lo hacemos a la manera de Dios. Y le voy a motivar a lo siguiente a todos los hermanos. Las expresiones externas son manifestaciones de lo interno, de lo que sentimos.
Amén, hermanos. Porque para Mical no era bueno, porque ya no tenía la misma relación con Dios. Para ella era malo. Pero para David era bendición, porque él amaba mucho a Dios y tenía esa relación con el Señor. ¿De acuerdo? Porque cada vez que nosotros hacemos algo, lo hacemos con entendimiento, con conocimiento de lo que estamos haciendo. No solamente aplaudir porque el de la par está aplaudiendo. Yo le aplaudo a Dios porque Dios se merece mi aplauso. Porque si entra una persona importante aquí, un presidente o alguno de esos, todo el mundo le aplaude. Y estamos en la presencia del Señor y no le vamos a aplaudir. Va a un estadio y meten un gol y ahí sí pega gritos de gol y de su equipo. Y aquí estamos cantando la victoria de Cristo y glorificando que el Señor venció, y ahí usted está callado y mudo. No, hermano, no sea hipócrita. Alabe la victoria de Cristo. ¿Cuántos dicen un amén? Entonces, cuando es orden y desorden, aquí está el filtro de la palabra de Dios. Y yo sé que ya está avanzando el tiempo y estamos terminando, pero la tercera cosa que les dejo es: por la senda de la alabanza encontramos a David en una situación difícil, pero hermanos, que él aprendimos algo muy importante que vamos a reconocer acá, y se lo voy a decir de esta forma para que luego busquen sus versículos en la Biblia. Busque Primera de Crónicas 21 del 1 al 5. Primera de Crónicas 21 del 1 al 5. Y ustedes se recuerdan muy bien que David mandó a hacer un censo. Mandó a censar y le dijeron: eso es una locura, ¿para qué lo va a hacer? Va a pecar contra Dios, no lo haga. Pero yo no sé por qué David hizo esto, pero dice que fue un espíritu malo que lo inclinó a hacer esto a él, porque ahí lo dice la palabra del Señor. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese un censo contra Israel. Y lo que ustedes ven, hermanos, que mandó al ejército a ver cuánta gente había, cuántos soldados habían para la guerra, y él hizo todo el censo. A Dios no le agradó, porque, hermanos, ¿sabe qué? Todas las victorias se las daba a Dios a David, no por la gente que tuviera, sino porque él se apoyaba y confiaba en Dios. Y a estas alturas empieza a hacer números para ver cuánta gente tiene para la guerra. O sea, en otras palabras, dejó de confiar en Dios para confiar en las personas que tenía. A Dios no le gustó y le vino, hermanos, que escogiera entre 3 juicios. Ya sabemos que vino una plaga durante 3 días. Y, hermanos, y cuando ese ángel estaba matando, ¿sabe cuántas personas mató? 70,000 personas ese ángel. 70,000 personas murieron en Israel por causa de David. David se sentía muy mal, le decía: pero fui yo, no fue este pueblo el que pecó. Pero, hermanos, es que él escogió entre los 3 castigos y ese fue el castigo que le vino. Y entonces ese ángel que estaba matando a las personas llegó hasta cierto lugar, hasta una era que había ahí, un lugar, digamos una finca. Y entonces, ¿qué pasó? Que David supo que estaba ahí y entonces quiso hacerle un sacrificio a Dios para que ese ángel se detuviera y para que Dios lo perdonara y quitara esa plaga. ¿Y saben qué sucedió, hermanos? Que el hombre llegó y le dijo: aquí está el lugar, úselo, aquí están los materiales que usted ocupa para el sacrificio, aquí está el animal que usted puede sacrificar y de todo. Aquí yo se lo doy gratis. ¿Y sabe qué dijo David? Esta frase: no ofreceré un sacrificio a Dios que no me cueste nada. Repítalo: no ofreceré a Dios un sacrificio que no me cueste nada. Y él pagó de su propio dinero lo que costaba. Y es una gran lección para nosotros, para que usted sepa lo que es la senda de la alabanza. Te sientes cansado, alaba a Dios con más fuerzas. Te sientes enfermo, alaba a Dios en esos momentos. Te sientes desanimado, es cuando más tienes que alabar a Dios. Amén. Porque usted va a decir: no ofreceré un sacrificio a Dios que no me cueste nada. Entre más le cueste, más le agrada a Dios. Amén. Yo trabajaba en el Villachina de mi papá, ahí de cocinero. Bueno, cocinero está entredicho, pero digamos, salado a los clientes que les tocó cuando yo les hice algo, pero lavaba los platos y trabajaba ahí con mi papá, ayudante de cocina, lavando. Y llegaba fundido al culto. Y, hermanos, se sentía uno con ganas de solamente estar sentado. Sentía uno ganas de no aplaudir. ¿Y sabe qué? Y me recordaba de David, que David dijo: no ofreceré un sacrificio a Dios que no me cueste nada. Y le decía: ay, Señor, me siento ratonado de estar todo el día de pie lavando platos, pero aquí estoy lavando platos para tu honra y para tu gloria. Lo hacía allá y ahora estoy aquí en tu iglesia y te ofrezco mi cansancio y te ofrezco lo que siento, porque sé que no ofreceré un sacrificio a Dios que no me cueste nada. Y he tratado de honrar a Dios hasta el día de hoy. Solo un día de estos estuve sentado ahí cuando vine muy débil, donde está Rosy. Me sentía muy cansado y ellos vinieron a
a orar por mí de todo. Y el que estaba danzando de aquí para allá era Ignacio, mi nieto. Para allá brincaba y danzaba. Y yo le decía al Señor, Señor, hoy mi nieto va a danzar por mí porque me siento muy cansado. Fue como despuesito de la operación. Y saben, hermanos, vinieron ellas y oraron por mí, mi esposa, Anita Ruiz, Anita Garreta, Adita. Y hermanos, fue como si me hubieran dado fuerzas nuevas, como si me hubiera tomado vitaminas. Y pasé acá adelante y prediqué. Yo les dije a ustedes, es más, don Hugo, ¿usted se recuerda que dijo que se sintió muy feliz porque estuve aquí adelante cantando el último coro? ¿Se acuerda? Hermanos, es que de verdad en la alabanza hay poder. En la alabanza hay victoria. Diga conmigo, Dios se mueve en medio de la alabanza. Amén. David entendió tanto esto. David entendió tanto que en la alabanza hay poder, que ¿sabe qué hizo? Primera de Crónicas 23:5. Puso 4,000 personas para alabar a Jehová con los instrumentos que había hecho para tributar alabanzas. Inventó instrumentos y puso 4,000 personas que alabaran al Señor día, tarde, noche y madrugada. 24 horas de música de alabanza y adoración para Dios. ¿No creen ustedes que estaba la gloria de Dios en ese lugar? La bendición de Dios. Esto solo demuestra lo que implicaba para David Dios y lo que Dios se merece. Dios no merece cualquier tipo de alabanza. Dios se merece suprema alabanza. Alabarle conforme lo que Él es digno de suprema alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted alabe al Señor, no lo haga de cualquier forma. Alábelo como Él se merece. Alábelo por lo que Él es. Alábelo por sus maravillas. Alábelo por sus misericordias. Alábelo porque usted está ahí sentado y está vivo, porque Dios es bueno. Alábelo porque nosotros no tenemos cómo pagarle a Dios y lo único que hacemos es reaccionar diciéndole cuánto te amo, Dios, y te lo demuestro. Amén, hermanos. Entonces, cada vez que estemos delante de su presencia, recordemos a David y diga así conmigo: yo quiero ser alguien que llene el corazón de Dios. Y no está muy difícil cuando usted y yo nos disponemos para alabarle con todas nuestras fuerzas. Concluyo nada más diciendo, hermanos, diciéndole lo siguiente: cierre sus ojitos y dígale así al Señor: Señor, cada átomo, cada molécula, cada célula de mí te dice: te amo, Dios. ¿Está bien? Otra vez dígale: cada átomo, cada molécula, cada célula que hay en mí está diciéndote: te amo, Dios. Por eso te amo con todas mis fuerzas. Por eso, Señor, te expreso con los miembros que me has dado, mis manos, mis pies, mi canto, cuánto implicas para mí. Es una forma de demostrártelo, que sea real, que sea verdadero. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pónganse de pie y le da un aplauso al Señor.